estamos, ¿no? Entonces, recuperando un poquito lo que vimos la clase pasada, fue qué son las formas normales, ¿no? En particular, nos enfocamos en la forma normal de Chomsky, que es una gramática binaria o que tiene hojas con símbolos, con solamente un símbolo terminal. No tiene épsilon. De hecho, vimos que para transformar una gramática cualquiera en una gramática en forma normal de Chomsky, no sé, más abajo, ¿no? Primero tenemos que pasar por formas simplificadas, es decir, quitamos las épsilon, quitamos las unitarias y quitamos los símbolos inútiles, y después transformamos esa gramática. Primero llevamos los símbolos terminales hacia una sola hoja, como reglas de este estilo, precisamente creando nuevas variables, y después como que vamos particionando binariamente las reglas que tienen más de 2 variables en sus producciones, ¿no? Entonces ya vimos cómo hacer eso y vimos precisamente algo muy importante, que es el algoritmo de Zig, que nos permite, es un algoritmo para ver cuándo una cadena pertenece a un lenguaje, a una gramática libre de contexto o un lenguaje libre de contexto, ¿no? Siempre que terminamos acá con el símbolo inicial, vamos a tener que pertenece al lenguaje libre de contexto. Y de hecho, como decíamos la clase pasada, así muy rápido, pues lo que tenemos es que este algoritmo, o sea, pensamos así, tenemos nuestra tabla. Entonces, bueno, aquí está un poquito feo, pero tenemos nuestra tabla en la diagonal. Precisamente aquí tenemos los símbolos que tenemos: A, B, C, D, E. Y acá otra vez, bueno, aquí se repiten, aunque igual no vale la pena repetirlos, pero para que se entienda: A, B, C, D, E. Y acá tenemos precisamente los símbolos que van generando cada uno de estos elementos, ¿no? De tal forma que o sea, la demostración de que este algoritmo sirve, no lo hicimos, pero es básicamente la idea de que estamos generando, si tenemos una cadena como este estilo, ABCD, pues ponemos ABCD, pues primero lo que hacemos es encontrar los símbolos que la generan inmediatamente, X2 hasta X, etcétera, etcétera. Y después como ir encontrando los pares, digamos, vamos a pasar que esto se agrupa así, que agrupan a estos elementos, a los que generan, a los no terminales, hasta llegar a ese. Entonces, por eso este algoritmo sirve, ¿no? También es importante señalar, por ejemplo, si nosotros estamos guardando, o sea, recordamos, nos damos una forma normal de Chomsky, lo que hacemos en una gramática original, digamos, tenemos nuestra gramática así, X2, X1, digamos, pues nada más 3 variables, ¿no? Entonces tenemos S. Entonces decíamos que cuando hacemos una forma normal de Chomsky, pues lo que hacemos es meter nuevos símbolos, de tal forma que tengamos esto de acá. Entonces, si nosotros de cierta forma pues guardamos los símbolos que introducimos nuevos, pues también podemos recuperar el árbol original. Entonces también este algoritmo de SIG nos permite parsear o generar los árboles de las cadenas que estamos analizando, ¿no? Pero más que nada pues nos sirve para saber cuándo una cadena pertenece al lenguaje que define la gramática. Entonces, por eso son importantes. Y, como decíamos, también va a tener una importancia teórica. Otra forma normal que va a ser un poquito menos importante, de hecho, algunos libros no lo abarcan, en particular el libro de Ullmann, ¿no? Que es parte de la bibliografía, parece que no lo abarcan. El libro de Viso, no sé si lo abarca muy brevemente, me parece, ¿no? De hecho, no recuerdo si lo abarca o no. Pero es una forma que quiero recuperar porque precisamente nos va a servir como apoyo para los autómatas de pila. De hecho, va a haber unas demostraciones que como que asumen que las gramáticas están en forma normal de Greibach. Entonces, la forma normal de Greibach es nada más una forma en donde tenemos un símbolo terminal siempre al inicio de toda producción, o sea, siempre del lado derecho de toda producción. Entonces, aquí tenemos un símbolo terminal y después tenemos una cadena de necesariamente no terminales. O sea, aquí tenemos un símbolo terminal que es el 0 y después un montón de no terminales. Necesariamente aquí no podemos meter, el único terminal es el primero y los otros son puros no terminales, puras variables. Y entonces, lo que hacemos para crear una forma normal de Greibach es, en primer lugar,
pues eliminar la recursión por la izquierda. La recursión por la izquierda precisamente la podemos definir así. Una producción es recursiva por la izquierda si tiene precisamente produce algo de esta forma directamente, o sea, si X produce a X seguido de alfa, cualquier cosa, alfa es cadena de cualquier cosa, símbolos terminales y no terminales, etcétera, etcétera. O bien, si precisamente deriva X en una X, o en una forma de esta especie X con alfa en N pasos, ¿no? Entonces, esas son la recursión por la izquierda. Y vimos que una forma de eliminar esto es precisamente, pues generar dos nuevas reglas, ¿no? Una que sea X, que nos lleve precisamente hacia un beta, que es el beta que produce X. Recuerden, aquí X siempre va a ser algo de esta forma, porque como es recursiva, pues X, si no le ponemos esta recursión de acá, o sea, si no pues le ponemos bien esta producción de acá, que es, digamos, que rompe la recursión, pues lo que tendríamos sería un símbolo inútil, un símbolo no generante, ¿no? Porque nunca acabaríamos, produciríamos infinitamente X, 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 ¿no? Entonces siempre tiene que ser de esa forma, precisamente porque ya quitamos los símbolos inútiles, o bueno, porque para generar la forma normal de Greiber vamos a partir de la forma normal de Chomsky, entonces ya no tiene símbolos inútiles. Entonces siempre que encontremos algo así, tomamos este símbolo de acá y lo ponemos primero y después creamos una nueva variable Y, tal que esta variable Y ahora va a producir alfa, y esa alfa va a seguir, aquí metemos la recursividad, va a producir Y. Y podemos poner el epsilon aquí porque precisamente puede haber casos en los que pues simplemente nos quedemos con beta, ¿no? Que son estas producciones de acá de la derecha. Entonces le ponemos el epsilon, como que metemos de nuevo un epsilon, pero va a ser para esta utilidad, ¿no? Y entonces, para convertir una gramática en forma normal de Greiber, pues lo primero que vamos a hacer es tomar la forma normal de Chomsky. Vamos a partir de la forma normal de Chomsky. Si no está la forma normal de Chomsky, pues simplemente creamos la forma normal de Chomsky. Entonces, como que implica más pasos, primero pasar por la forma simplificada, después por la forma normal de Chomsky, y finalmente ya a la forma de Greiber, a la forma normal de Greiber. Para hacer eso ya de forma normal de Chomsky, lo que vamos a hacer es primero eliminar las recursiones por la izquierda, es decir, vamos a hacer este tipo de reglas. Después vamos a expandir las primeras variables de producción. En este caso no, en este caso los epsilon ya no me interesan porque otra vez esta forma normal de Greiber que nos va a llevar a los autómatas de pila, y los autómatas de pila sí se permiten las transiciones epsilon. Entonces, no, aquí no van a afectar. Porque además va a ser muy difícil eliminarlas. O sea, una forma normal de Greiber generalmente va a requerir de producciones epsilon, ¿no? Por este tipo de cosas. Porque aquí, por ejemplo, si quitamos la epsilon, pues tenemos, todo va a ser complicado, no va a ser tan sencillo. Entonces, no nos importa, las dejamos aquí. Pues donde estaba acá. Después, entonces, limamos las recursiones por la izquierda y después expandimos la primera variable de todo el cuerpo de producción. O sea, simplemente, si tenemos en la forma normal de Chomsky, pues tenemos variables que, o sea, ninguna variable se combina con un terminal, entonces lo que hacemos es tomar esa variable, la primera variable, y la llevamos hacia el terminal que nos produce, ¿no? Acá, de hecho, hay un ejemplo. Vamos a pensar en esta gramática. Igual la voy otra vez, como siempre, la voy a pasar. Pues ahora esa es la gramática la que hemos venido generando, ¿no? Es la gramática de las sumas y restas que primero la pasamos a forma normal forma simplificada, después la pasamos a forma normal de Chomsky, entonces las diapositivas están todos sus procesos, y ahora la vamos a pasar a forma normal de Greiber. Igual vamos a hacerlo de manera más o menos rápida. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí decíamos que S también produce X, Z, o sea, las variables. Esto es, recuerden, X, Y, Z, o sea, aquí para no poner todas, lo pongo así. Y no es un menos, es como de 0 a 9. Y además, bueno, teníamos que Z3 deriva a S, Z4 deriva a Z2, Z2 deriva a el cierre, Z1 deriva a la abertura de corchetes, X deriva al menos, y Y deriva al más menos, ¿no? Más por, perdón. Entonces, es precisamente una gramática que produce expresiones de la forma, no sé, A menos X, por, no sé, aquí es un por, Y más 2, ¿no? Por ejemplo. Produce expresiones de esa forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde hay recursión a la izquierda. De hecho, tenemos casos un poquito difíciles. Aquí, por ejemplo, déjenme ver si hay otro antes. Aquí no hay recursión. Déjenme ver. No hay recursión, no hay recursión. De hecho, la única regla que tiene recursión por la izquierda es esta, ¿no? O sea, aquí tenemos una recursión por la izquierda. Entonces, tenemos
la regla S, vamos a escribirla por acá, S por la izquierda, S, ¿no? Y bueno, entonces aquí lo que nos dice esta regla, de hecho tenemos dos reglas, ¿no? Vamos a pasarla así. Bueno, no es la misma regla, bueno, vamos a tener varias reglas, ¿no? Esta es una y esta es otra. O sea, nada más para considerarlo como, o sea, como la forma que teníamos antes, ¿no? Que teníamos acá la recursión alfa y beta, ¿no? Entonces aquí estas son nuestras betas. Entonces es un poquito complicado, ¿no? Entonces, tenemos que eliminar la recursión por la izquierda. Lo que nos dice nuestra regla es, bueno, genera que S te genere el símbolo de acá, o sea, Z1 es Z4, y genera una nueva variable que, bueno, en este caso vamos a llamarla Y', ¿no? Porque, bueno, Y barrita, porque ya tenemos Y acá. Entonces, nada más para recordar un poquito, pues estamos haciendo esto de acá, ¿no? Esto de acá. Entonces, ponemos esto acá y después generamos esto de acá, ¿no? Entonces, esta es Y barrita, es la que estamos usando acá. Entonces, esta Y barrita va a generar, ahora sí, lo que venía acá a la derecha, que en este caso es Z3, y va a generar a Y barrita, ¿no? La recursión, o a epsilon. Y de hecho, pues precisamente podemos ver que esta regla de acá va a generar a los mismos elementos de acá, porque acá, por ejemplo, teníamos S, y bueno, teníamos S por la izquierda, y Z3, o teníamos, por ejemplo, S, y bueno, aquí podíamos generar un montón de cosas, Z1, Z4. De hecho, esta de acá se genera aplicando precisamente esta primera regla, o sea, aplicamos esta y después aplicamos epsilon, porque sería precisamente aquí aplicar, bueno, aquí de hecho lo que tendríamos, vamos a poner en azul, lo que tendríamos sería que aquí generamos una Y, pero esta Y pues nos lleva a un epsilon. Entonces, pues lo que nos queda es Z1, Z4. Entonces, como que generamos el mismo lenguaje, básicamente, ¿no? Y después, pues si queremos generar, por ejemplo, aquí podemos generar más Z, o sea, con esta Z podemos, como otra vez decirnos, S3, o bueno, podemos poder generar más cosas. Entonces, en lugar de hacer eso, pues lo que hacemos acá es simplemente poner S, usamos esta regla, déjenme ver cuál usamos, Z1, bueno, es que aquí, bueno, si es que aquí, precisamente lo que había mencionado, en algún punto tiene que generarse Z1, Z4, porque si no, pues nunca va a acabar, ¿no? O sea, aquí tenemos que generar Z1, Z4, ¿no? Entonces, lo que hacemos es como hacerlo, digamos, esta es la nueva gramática, entonces lo que hacemos es generar ese Z1, Z4 de manera directa, y entonces, ahora, pues, o sea, el lenguaje aquí sería Z1, Z4, Z3, Z3, pues queremos generar ese mismo lenguaje, bueno, que no es terminal, pero bueno. Entonces, aquí tenemos, aquí nos genera Y barrita, entonces ese Y barrita tiene que generar necesariamente Z3, Y barrita, y Y barrita otra vez genera Z3, Y barrita, pero aquí precisamente Y barrita va a generar el epsilon. Entonces vemos que ambos lenguajes, aquí tenemos precisamente el lenguaje Z, bueno, esta terminal de acá, y aquí tenemos el mismo, el epsilon no cuenta, entonces lo voy a ignorar, tenemos el mismo, pero con las reglas sin recursión por la izquierda. Entonces, lo que hacemos entonces es agregar estas nuevas reglas en lugar de esta. Y bueno, me faltó esta de acá, ¿no? Porque acá también tenemos que hacer lo mismo, entonces tenemos que hacer S, genera a Z3, y la nueva, aquí vamos a ponerle X barrita, ¿no? Porque ya se me están acabando los símbolos, entonces ponemos X barrita y X barrita deriva en, no, perdón, aquí era, ¿no? O sea, tenemos que poner, no sé si X barrita, pero tenemos que poner que este deriva en XS y X barrita, porque otra vez, este es nuestro beta, y este de acá, pues deriva ¿cuál deriva? En S3, que es el de acá, X barrita, que ponemos la recursión, o epsilon. Y entonces también tenemos que agregar estas nuevas reglas a la gramática. Entonces, esta regla de acá se sustituye por estas 4 reglas. Entonces, digamos, ya eliminamos la recursión por la izquierda, me parece, ya no hay más recursión por la izquierda, según yo. Si no me equivoco. Déjenme ver. Entonces, ya eliminamos la recursión por la izquierda. De hecho, le puse otro nombre, pero ya eliminamos la recursión por la izquierda. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, precisamente para que me quede la forma normal de Greyback, es expandir las primeras variables. Por ejemplo, aquí, este ya está
en forma normal de Greiber porque es de la forma S. Por ejemplo, S deriva en X, epsilon. O sea, ese es un terminal, este está en sigma, y este es de la forma que habíamos llamado alfa, es cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso no me interesan. Pero aquí, por ejemplo, tengo un caso. Entonces, aquí, en lugar de poner esta regla, pues de hecho lo que voy a hacer es poner Z3. Voy a borrar acá. Z3 deriva, Y deriva en más, entonces deriva en más S. Pero también tengo que Y deriva en punto, entonces también pongo Z3 deriva, bueno, aquí pongo lo en punto S. Y ya entonces tengo otra vez cosas de esa forma. ¿Qué otras tengo? Bueno, tengo estas, ¿no? Z1, entonces Z1, tengo que expandir. De hecho aquí, pues claramente vemos que Z1 expande directamente a este de acá. Entonces aquí ponemos ese de acá, ¿no? Ponemos el corchete. Aquí tenemos, por ejemplo, Z3, entonces Z3 expande a este de acá. Entonces, por ejemplo, aquí es interesante, ¿no? Porque vamos a hacer este de acá, vamos a hacer este de acá. Entonces voy a poner otro color. Entonces lo que estamos diciendo es que Y expande a Z3, Y, ¿no? Entonces ese es un caso raro. Pero Z3 expande a YS. Entonces YS, o sea, podemos pensarlo así, ¿no? Z3 expande a YS, entonces tenemos que YS, Y barrita, o sea, como que lo expandimos, o sea, expandimos Z3, nos queda esto, pero Y, pues precisamente todavía no es terminante, entonces tenemos que seguir expandiendo, entonces Y expande a más. Pero precisamente como cuando, o sea, no nos quedó nada más, no nada más sustituimos Z3 por más, sino que lo sustituimos primero por este, y después por el que expandimos, ¿no? Que es este de acá. Entonces aquí nos quedaría Y barrita expande a más S, Y barrita, o expande a punto, que es el producto, S, Y barrita, ¿no? Porque precisamente para llegar al terminal tenemos que pasar por todos estos. Y así lo hacemos. El más difícil es este de acá, entonces no lo voy a hacer, pero porque no es que sea difícil, más bien está lachudo. Entonces vamos a ver en qué nos queda ya. O sea, esa es la idea esencial de cómo generamos nuestra autómata, nuestra forma normal de Greiber, que sería algo de este estilo. O sea, aquí precisamente S deriva en menos, precisamente el menos viene de esta X, ¿no? Que es esta X de acá. En S, y bueno, aquí está estos valores de acá. Ya con la recursión, aquí por ejemplo tenemos el de la barrita, tenemos S4, tenemos este, entonces nos queda esto de acá. Aquí otra vez estas X, Y son X, Y, Z, o sea, tenemos que hacer una regla para cada una de las X, Y, Z, A, B, C, etcétera, etcétera. Aquí lo mismo con los 9, porque precisamente, bueno, esos vienen precisamente de acá. Déjenme ver, porque aquí tenemos precisamente S y aquí tenemos algunas S, entonces tenemos como que ir expandiendo. Y aquí eliminamos la recursión. Y bueno, nos queda esta gramática. Aquí otra vez, bueno, aquí en el que ya me lleva Rita, creo que era, ahora este de acá, entonces lleva Rita, expande este de acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí se vuelve un poquito más complicado, pero nos lleva a estos valores de acá. Entonces, esta es mi nueva gramática en forma normal de Greiber, que como decíamos, siempre tiene un inicial que es terminal y varios símbolos que son variables no terminales. Entonces, ya con esto en mente, no sé si hay alguna duda, pero vamos a ver algo que va a ser sumamente importante, que son los autómatas de pila. De hecho, no voy a profundizar tanto en la forma normal de Greiber ahorita, porque después lo vamos a ver precisamente cómo más o menos se relaciona con los autómatas de pila, o sea, como de una forma normal de Greiber puedo generar un autómata de pila y viceversa. Entonces, por eso vimos la forma normal de Greiber, pero sí me interesa meterme que entendamos qué es el autómata de pila, porque de hecho, pues, como en los lenguajes regulares, de hecho, en las gramáticas no nos fijamos tanto, las gramáticas, en los lenguajes libres de contexto, las gramáticas son súper esenciales, ya vimos un montón sobre estas gramáticas, pero, por ejemplo, otra vez en los lenguajes regulares vimos los autómatas finitos, y ahora vamos a ver un equivalente para los lenguajes regulares que van a ser los autómatas de pila, ¿no? Aquí se autómatas, pero son autómatas de pila. Entonces vamos a ver qué es un autómata de pila. O sea, es la misma idea que teníamos con los lenguajes regulares. Los lenguajes regulares son todos aquellos, o sea, vimos que un lenguaje regular es equivalente a un lenguaje de un autómata finito, ¿no? Sin importar si es determinista o no determinista, etc. Vamos a ver la misma idea, que los lenguajes regulares, los lenguajes libres de contexto, son equivalentes a los lenguajes de los autómatas de pila. Son lo mismo, o sea, básicamente todo lenguaje libre de contexto tiene asociado un lenguaje, un autómata de pila, es lo que estamos diciendo. Y entonces los autómatas de pila, la dificultad, vamos a recuperar un poquito antes de definir el autómata de pila. El problema que teníamos con los autómatas y los lenguajes
regulares, ¿no? Decíamos que el lenguaje, por ejemplo, de hecho, eso lo demostramos con con el lema del bombeo, que este lenguaje no era regular, ¿no? Este lenguaje no es regular porque no puedo hacer un autómata, por ejemplo, que tenga un estado Q0, que vaya por A varias veces, o sea, tendría que ser de esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos meter una transición epsilon y aquí tenga un Q1. ¿Por qué no funciona? Porque lo que me genera este autómata, así como está definido, o sea, el lenguaje de este autómata se llama autómata A, su lenguaje va a ser necesariamente A estrella B estrella, ¿no? O sea, aquí lo que tengo, o sea, si lo quiero ver de manera finita, va a ser, digamos, podemos poner AN, BM, perdón, pero donde N y M no son necesariamente iguales. Entonces, esto no es lo mismo que esto. Aquí A y B aparecen el mismo número de veces. ¿Qué pasa con este autómata? Que precisamente lo que pasa es que cuando llega aquí a B, ya no puede recordar cuántas veces vio A. Pero lo que vamos a hacer es incorporar una especie de memoria. O sea, los autómatas finitos no tienen memoria, pero los autómatas de pila van a tener una memoria cortita, una memoria simple, que es lo que va a hacer la pila, ¿no? So, ustedes también recordarán de sus clases de estructuras de datos y todo eso, que es una pila, ¿no? Una pila la vamos a dibujar así, como una, pues vamos a ir metiendo aquí cositas, y entonces en la pila nos va a servir como memoria. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a ir haciendo es como, bueno, cada vez, o sea, vamos a pedirle, cada vez que el autómata pase por una A, o sea, la cadena de entradas, por ejemplo, si pasamos aquí por A, B, B, que sería una cadena de este estilo, aceptada por esta, o sea, que tendría que ser de este estilo, pues vamos a pedir que meta el símbolo acá, entonces va a pasar por la primera A, entonces va a meter el símbolo acá. Después va a pasar por la segunda A, va a meter el símbolo acá. De tal forma que, bueno, ya metió los dos As. Entonces, eso es la memoria, ¿no? Aquí vamos a recordar precisamente que nosotros vimos dos As. De tal forma que cuando veamos acá, o sea, recuerden, las operaciones de las pilas son el pop y el push. Aquí lo que hicimos es un push. Entonces, pushamos o metemos los símbolos. Después, cuando pasemos a B, precisamente para recuperar esa memoria, vamos a hacer un pop. Entonces, la primera vez que veamos la B, vamos a hacer pop sobre la primera. Entonces, quitamos la primera. Después, cuando pasamos a B, vamos a hacer pop sobre la segunda. Lo que veremos es precisamente que, o sea, diremos algunas condiciones de aceptación. Diremos que acepta, bueno, sí, cuando está en un estado final, pero cuando ya no hay símbolos en la pila, también es una forma de aceptación. Entonces, de tal forma que, pues, si lo hacemos así, o sea, sin símbolos en la pila, si le pedimos que no tenga símbolos en la pila, pues va a aceptar esta cadena, pero no va a aceptar esta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos AA, BB, pues hacemos la misma idea, entonces va a copiar, siempre va a quedar en la pila va a quedar un símbolo A, de tal forma que esta no la va a aceptar porque no vació la pila, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Y tampoco va a aceptar, por ejemplo, AB, porque le va a faltar un símbolo para cuando pase en B, en la segunda B, pueda copiar. Entonces, esta es la idea de los autómatas de pila, como que tengan una especie de memoria muy sencilla, de tal forma que pues podamos en la pila ir guardando cosas que pues hayamos visto o símbolos que hayamos visto. Entonces, aquí eso va a ser importante, ¿no? ¿Y cómo se relaciona esto con con la forma normal de Greyback? Pues porque precisamente podemos pensar que los símbolos que estamos viendo acá en la pila, que van a ser los símbolos de pila, van a ser símbolos especiales, pues o sea, aquí tenemos un símbolo, entonces tenemos un símbolo que tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a pasarla acá, ¿no? Acá tenemos un símbolo, entonces acá tenemos los símbolos de pila, que me dicen, pues, cuánto tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, entonces, esta es la idea, ¿no? Como que estos de acá son los símbolos de pila de forma normal de Greyback, y estos son los símbolos que estamos viendo. Entonces, esta es la idea. Bueno, aquí lo importante es recordarle al autómata de pila lo que va a estar haciendo. Entonces, la idea intuitiva. Ahora, formalmente, ¿cómo lo vamos a definir? Generalmente vamos a decirlo al autómata de pila, vamos a poner P. Esta P viene de pushdown autómata, que es un nombre en inglés, pushdown, pero en español se ha traducido como autómata de pila. Y el autómata de pila va a ser como un autómata, va a tener los estados, va a tener el símbolo, un autómata finito, perdón, va a tener estados, va a tener los símbolos del alfabeto, va a tener las transiciones, va a tener el inicial y va a tener los finales. Pero metemos dos nuevas cosas, que es este gamma y que es este Z0. Gamma va a ser, vamos a llamarle símbolos de pila, es decir, va a ser los símbolos que pueden estar dentro de la pila, o bueno, que van a estar en la pila,
Y en particular va a haber un símbolo destacado de pila que va a ser el Z0, que va a ser como el símbolo que va a estar en la cola de la pila, que va a estar al fondo de la pila, ¿no? Que va a estar, o sea, si volvemos acá, precisamente lo que vamos a tener es que siempre que tengamos una pila, va a haber un símbolo hasta el inicio que va a ser Z0. Porque precisamente vamos a redefinir las transiciones, y las transiciones tienen que ver un símbolo. Entonces, si no tengo ningún símbolo en la pila, al inicio, pues no puedo transitar al inicio. Entonces, por eso necesitamos un símbolo inicial, ¿no? Para que precisamente en el inicio podamos usar transiciones. Y bueno, entonces las transiciones no van a ser exactamente iguales a las del autómata finito, porque precisamente lo que decíamos, en cada transición tenemos que hacer una operación ya sea de push o de pop sobre la pila. Entonces las transiciones van a ser de esta forma, van a tomar otra vez un estado, van a tomar un símbolo del alfabeto o un épsilon. Hasta ahí, por ejemplo, esto se parece a un autómata determinista, pero además vamos a pedirle que veamos, que veamos un símbolo en la pila. Entonces, siempre que tengamos una transición, vamos a ver un símbolo en la pila. Después, por ejemplo, esto nos va a llevar, o sea, el resultado de esta observación de un estado, un símbolo y un símbolo de pila, nos va a llevar hacia un nuevo estado Q, pero también va a generar o va a meter un nuevo símbolo en la pila, incluyendo el epsilon. De hecho, aquí lo que va a hacer es sustituir el símbolo del tope de la pila por un nuevo símbolo. La idea es precisamente cuando el símbolo sea diferente de epsilon va a ser como un push, y cuando el símbolo sea epsilon, o sea, lo que va a hacer es como borrar el símbolo, entonces va a ser un pop. Entonces esa es la idea, ¿no? Que el pop sea con el epsilon y el push sea con cualquier otro símbolo diferente del epsilon. O también, entonces vamos a ver, esa es la idea, ¿no? Entonces las transiciones van a ser de esta forma, van a tomar un estado, un símbolo y un símbolo de pila. Y van a regresar un estado y un símbolo de pila. Otra vez, este es como la tope de la pila actual, y este va a ser el nuevo tope de la pila. Otra vez, el tope aquí de la pila es epsilon, lo que hace es eliminar. Ahorita lo vamos a hacer el ejemplito. Y bueno, todo lo demás es igual. Vamos a tener el símbolo inicial, el estado inicial, un símbolo inicial de pila, que es el que decíamos que precisamente como nos pide en el estado Q0, pues necesitamos un símbolo de pila, entonces vamos a tener que observar Z0. Y bueno, todo lo demás es igual. Entonces vamos a hacer este ejemplito de acá, de manera concreta, porque ya tenemos más o menos desarrollado. Entonces vamos a borrar un poquito de cosas. Vamos a hacer este ejemplito de acá para la pila, para el autómata de pila, ¿no? Entonces vamos a hacer más o menos cómo sería este autómata de pila para este lenguaje. Y ya vimos que no es regular, entonces el problema del bombeo no es regular, pero sí vamos a ver que es libre de contexto. Entonces, en primer lugar, vamos a, o sea, que nos pide son estados. Entonces, estados, pues ya tenemos dos estados, y vamos a decir que el estado final, pues es Q0, ¿no? Es Q1, perdón. Entonces, nuestros estados son Q0, Q1. Nuestro inicial es obviamente Q0, es el inicial. Tenemos Q1, y bueno, aquí lo pongo así, el final va a ser Q1, ¿no? Ya para especificar. Nuestro alfabeto, pues va a ser AB, nuestro alfabeto de entrada va a ser AB, y nuestros símbolos, vamos a ver, déjenme ver, ¿qué falta? Nuestros símbolos de pila, vamos a definirlos así. Nuestros símbolos de pila van a ser, se podrían ser los mismos alfabetos, aunque no necesariamente, pero para que se vea un poquito distinto, vamos a poner A, B y obviamente Z0, que es el símbolo inicial, ¿no? El símbolo, que puede ser cualquiera, ¿no? Pero en este caso va a ser Z0, ¿no? Y entonces vamos a definir nuestras reglas. Entonces, para que esto haga lo que queremos que haga, o sea, con la pila, como decíamos, la pila va a iniciar siempre en Z0. Entonces, lo que vamos a hacer, nuestras deltas, nuestras transiciones, vamos a ver, cuando estamos en delta Q0 y veamos un A, y digamos sea el inicial, que es decir, veamos A y tengamos un Z0, entonces precisamente estamos en el inicio, en el mero inicio, ¿no? Cuando iniciamos a leer una cadena, vemos el primer símbolo de la cadena que tiene que ser A, porque tiene que ser de esta forma. Estamos en el estado inicial y no hay ningún símbolo todavía en la pila, o sea, el símbolo que está en la pila es Z0. Lo que vamos a hacer es, tenemos varias opciones. Como decíamos, esto es no determinista, entonces voy a poner aquí las opciones que tenemos, que es, bueno, vamos a poner nada más una, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Vamos a poner aquí nada más, bueno, nada más tenemos una opción. Entonces, lo que vamos a hacer es quedarnos en Q0, pero precisamente meter un nuevo símbolo en la pila, que va a ser el símbolo A. De hecho, nada más nos basta con eso. De hecho, B ni siquiera es necesario, ¿no? Entonces, en este caso es epsilon. Entonces, tenemos este de acá. Y después, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, lo que puede pasar es que sigamos en Q0, porque precisamente tenemos una transición, pero que tengamos
bueno, tengamos A, pero que precisamente ya hemos pasado por otras A's. Entonces, lo que vamos a ver si ya hemos pasado por otras A's es el símbolo A. Y entonces, en este caso, vamos a hacer lo mismo. Vamos a quedarnos en Q0 y vamos a meter un símbolo A la pila. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? De hecho, aquí creo que, más bien, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Porque aquí hay un errorcito mío. O sea, como o sea, en este caso está bien. Bueno, en este caso, sí está bien. Pero en este caso lo que necesitamos es, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que conservamos, este es el símbolo anterior, vamos a ponerlo así. Este primer A es el símbolo anterior y este es un nuevo A que metemos en la pila. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando hacemos esta regla, vamos a pensar que ya tenemos una Z0 y tenemos un A. Lo que vamos a hacer es agregar un nuevo A. De hecho, lo que estamos viendo es que la pila va a ser una cadena, ¿no? O sea, la vamos a interpretar como una cadena. Pero pues es más fácil de ver como una pila. Entonces, precisamente por eso ponemos A, ¿no? Porque es como a la A que ya está, agregarle otra encima. Básicamente, pushea otra A. O sea, aquí lo que hacemos es una operación de push. Vamos a poner que eso es un push. Bueno, acá también, ¿no? Hacemos un push. Metemos As. Y después, bueno, ahora precisamente lo que puedes hacer es, si estás en Q0, vas a ver Epsilon, que bueno, ya acabaste con las As, entonces vas a ver Epsilon, y vas a ver, pues lo que tienes en la pila es A, entonces vas a tener A, y no vas a hacer nada, o sea, lo que haces, bueno, vas a transitar hacia Q1, pero en tu pila no vas a hacer nada, entonces vamos a ponerle una A, porque lo que nos está diciendo es que esta A la deja tal como está, o sea, no hace nada, no mete una nueva A, por eso es la diferencia entre este y este. O sea, aquí metemos una nueva A, acá no. Acá, de hecho, lo que estamos haciendo es sustituir el símbolo inicial por el símbolo A. Lo que podríamos tener es también una regla que sea A, Z0, dejando el símbolo inicial, ¿no? Ambas son válidas. Pero bueno, ese es el caso. Y después, otra vez, vas a estar en Q1, o sea, ya pasas hasta Q1, necesariamente tienes que ver B, y lo que vas a ver en tu pila es necesariamente A. Entonces, ves A, y lo que vas a hacer es quedarte en Q1, y vas a hacer un pop. Entonces vas a borrar el A. Entonces, el A que está, este A lo vas a borrar. Entonces, esto sería equivalente a un pop, ¿no? Y de hecho ya acabamos con las reglas, esas son, si no me equivoco, esas son todas. Porque precisamente vamos a pensar en una cadena, vamos a pensar en la cadena, dejen por esto acá. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a pensar que nuestra cadena de entrada es, así, A, A, B, B. Entonces lo primero que dice, bueno, aquí está nuestra pila, ¿no? Entonces tenemos nuestra pila que tiene el símbolo Z0. Entonces estás en Q0, ves A, entonces ves esta A, la transitas, esta A te lleva hacia Q0, pero lo que te dice en la pila es, bueno, como estamos poniendo nada más aquí A, entonces en tu pila sustituye el Z0 por A. Entonces ahora lo que vas a hacer es poner aquí A. Después ves esta otra A, entonces aquí tienes A. Entonces aquí está nuestra regla, ves A, estás en Q0, ves A, el tope estás viendo, en la pila estás viendo A, o sea, como que estás revisando la pila, estás viendo A, y lo que te dice ahora esta pila, métele otro A, o sea, la pila, si lo podemos ver con una cadena, es como primero obtenemos A, ¿no? Después esta la sustituimos, así, por AA. Entonces lo que hacemos es precisamente, pues, llevar acá, meter acá otra A, ¿no? Entonces ya acabamos con estas. Después dice epsilon, ¿no? Entonces ya acabaste con las A's, entonces aquí, por ejemplo, pues hay un epsilon porque es trivial. Entonces ahora este epsilon te lleva a ese Q1 y estás viendo en A y en tu A no hagas nada. O sea, lo que hiciste acá en esta cadena pues fue otra vez quedarte con AA, porque la dejaste como está, o sea, el tope de la pila es A. Entonces te quedaste con, viste esta última A, o sea, ves el último símbolo de la cadena, lo dejas como está y te mueves a Q1. Entonces ya en Q1, pues ves B, ves esta primera B, pero lo que te pide para ver esta B es precisamente que tengas en tu pila, ¿tengo que acabar la pila? Entonces, estoy hablando de eso. Entonces, en tu pila te pide que veas A. Si no ves A aquí, no puedes hacer esta transición. O sea, como que vas revisando las dos cadenas al mismo tiempo. Entonces, ves A y lo que vas a hacer entonces es borrar, o sea, vas a cambiar esa A por un epsilon, o sea, vas a borrar esta A y lo que vas a tener pues es, lo pongo por acá, va a ser una A.
Y otra vez, ahora ves la segunda B, te quedaste en Q1, ves la segunda B, transitas por acá, pero otra vez necesitas ver la A. Si no ves la A, no puedes moverte. O sea, si aquí la pila estuviera vacía, tuviera otro símbolo, no los está observando. Entonces tienes que ver la A y precisamente lo que te dice es, ahora también borra esta A. Entonces borramos esta A y pues lo que tuviste es como estas transiciones de cadena, ¿no? O sea, tu pila ahora quedó vacía. Entonces, podemos decir precisamente que aceptaste esta cadena en particular porque tu pila quedó vacía. Entonces, esto nos garantiza precisamente que aceptemos cadenas más allá, o sea, como con memoria, no más allá de lo que podemos tener con un autómata finito. Entonces, es un autómata con pilas, es simplemente como, de hecho, es como, después cuando vemos las máquinas de Turing, sería como tener como ir leyendo dos cadenas, ir leyendo esta cadena que está acá, e ir leyendo esta cadena acá, pero esta cadena precisamente la podemos como reescribir, podemos escribir, borrar símbolos, podemos escribir nuevos símbolos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero ahorita pensémoslo como una pila. Metemos, o sea, la operación de meter implica pues al símbolo anterior agregarle un nuevo símbolo que es el push, y la operación de pop implica cambiar ese símbolo por un epsilon. Y entonces, y bueno, también podemos sustituir, que serían estos casos, ¿no? Como copiamos el que está y pushamos el nuevo, que serían las sustituciones como estos casos de acá, ¿no? Como aquí sustituimos Z0 por este. Entonces, ese es el ejemplo. Entonces, nuestro autómata, para que precisamente nuestro autómata de pila que procesa este lenguaje, es este. Y de hecho, pues, si recordamos, déjenme borrar unas cositas, pues esta era una gramática libre de contexto, porque precisamente teníamos que ¿cómo lo hacíamos? Era así, ¿no? Creo que esta es la forma más sencilla de hacerla. Ah, no, perdón. Porque teníamos una gramática libre de contexto que en particular, pues, era esta de acá, ¿no? Entonces, pues es un lenguaje libre de contexto y por lo tanto tiene un autómata de pila asociado, ¿no? De hecho, pues igual podríamos también empezar a pensarlo como su forma normal de Greiber, ¿no? Que sería algo de esta forma. Si esta regla de acá o esta de acá. Y bueno, por ahí nos iríamos, pero ya eso lo veremos después. Entonces, nada más quedamos con esto. Entonces, olvidemos esto. Entonces, ya este es el autómata de pila que acepta este lenguaje, que es un lenguaje libre de contexto, ¿no? Como podemos ver. Entonces, no sé si hasta aquí hay dudas, preguntas. Aquí igual hay otro ejemplo, de hecho este es el mismo ejemplo, ¿no? Que hicimos, bueno, aquí, de hecho, bueno, esto fue bueno, aquí está raro, porque aquí puse A, B y después puse 0 y 1, o sea, 0N y 1N sería lo correcto. Y aquí los símbolos de pila, o sea, es una versión de lo que hicimos, los símbolos de pila son los mismos símbolos del alfabeto 01, entonces también ponemos, como decíamos, podemos poner los mismos símbolos del alfabeto 01 y ponerlos el símbolo inicial de la pila. Lo único que hicimos acá, pues fue en lugar de poner símbolos del alfabeto, perdón, pusimos como unos símbolos que representan los símbolos del alfabeto, pero que no son exactamente los mismos. De hecho, pues no hay problema, no se puede hacer de una o de otra forma. Entonces, nada más para que piensen eso, o sea, porque precisamente aquí lo que hacemos es, pues, poner los mismos símbolos del alfabeto como símbolos de memoria de la pila, ¿no? Y aquí está todo, aquí yo conservamos el símbolo final, entonces, pues ahí llegamos a eso, ¿no? Aquí no, aquí hicimos un pasito de más. Déjenme ver. Déjenme ver. Sí. ¿Y ahí por qué? Porque, bueno, va a haber dos diferentes formas. Aquí lo que hicimos es, o sea, si lo hicimos acá lo que hicimos fue dejar el Z0 acá, o sea, poner aquí, voy a borrar esto. También, las dos son válidas, pero eso lo vamos a ver también más adelante, que hay dos formas de aceptar por estado final y por vacío de pila. Entonces, lo que hicimos acá fue agregar esto. Entonces, si precisamente lo dejamos así, pues lo que vamos a tener es que al final, o sea, al final de una cadena que se acepta, nos va a quedar Z0, de tal forma que tendríamos que agregar una regla más. Por ejemplo, aquí vamos a agregar un estado más, Q2, que sería el estado final, y que vamos a transitar con ellos con epsilon, y por lo tanto tendríamos que meter una regla más, que sería delta Q1, epsilon, Z0, porque es el único símbolo que nos quedó, y esto va a transitar hacia Q2,
Y bueno, aquí pues puede ser, no importa, o sea, podemos quedar otra vez el símbolo Z, podemos eliminarlo para que quede vacía la pila. Y entonces lo que está diciendo es que precisamente va a aceptar cuando llegue a este estado final, ¿no? También eso lo podemos hacer. Es que yo lo hice por vacío de pila, pero vamos a ver que son, por ambos casos puede ser. De hecho, creo que me gusta más por aceptación. Entonces, lo que hicimos es eso, ¿no? Como precisamente, ya que vaciaste la pila y únicamente quedaste con este símbolo, ahora sí pasa al símbolo final y ya acabaste, ¿no? Entonces, eso también es válido. Es lo que hicimos acá, ¿no? Es nada más para esta que hicimos acá. De hecho, vimos ya dos formas de aceptación, que es por vaciado de pila y por estado final. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya lo adelantamos. Pero bueno, esta es la misma idea, pero precisamente por estado final. O sea, aquí pasamos, precisamente que pasamos con epsilon a Z0 y llegamos hacia Q2. Y llegamos al estado final y bueno, podemos conservar o no el símbolo de la pila, o sea, lo podríamos eliminar o no, no importa, ¿no? O sea, ya llegamos al estado final. Y entonces, al igual, o sea, esto ya lo vimos, de hecho lo fuimos construyendo así, pero al igual que, bueno, aquí hay ciertas especificaciones, al igual que las autómatas finitos, vamos a generar diagramas de transición, pero estos diagramas de transición, para que sean más, para que los podamos entender de manera más específica, van a tener como especificaciones particulares. Por ejemplo, en los autómatas finitos, nada más podríamos poner cuáles son los símbolos que estamos viendo en la cadena de entrada. Aquí vamos a tener que poner precisamente cuáles son los símbolos que vemos, que sería el 0, cuáles son los símbolos que vemos en la pila y cuáles son los símbolos, el símbolo que metemos en la pila, ¿no? O el que por el que sustituimos en la pila, que sería 0Z0. O sea, aquí lo que hicimos, es lo que está diciendo es que la transición B0, del estado Q0, se queda en Q0, ve el símbolo de pila Z0 y hace un push de un 0. Vamos a hacerlo acá, para que ¿no? Aunque ya está muy pintado, pero o sea, lo que nos está diciendo es que estas reglas de acá, vamos a borrar estas de acá, no son tan así. O sea, sí son así, pero precisamente para hacer más específico lo que está haciendo con la pila, vamos a poner, aquí vamos a tener, vamos a observar A como símbolo de entrada. Lo que nos dice es, vamos a tener, vamos a borrar esta de acá también, ¿no? Para que me quepa. Vamos a tener la regla, la primera regla que sería Z0. Después generalmente ponemos una diagonal y lo que nos está diciendo es, ahora pon, por ejemplo, aquí vamos a poner AZ0. O sea, precisamente este AZ0 es este de acá, o sea, este de acá es el de acá. Y esto de acá, pues es precisamente esta de acá. Y este Z0, pues es Z0 de acá. Y el estado, pues es este de acá, ¿no? El estado al que voy, y o sea, eso me lo indica la flechita. Entonces, eso es lo que hacemos. También hay otra regla aquí, que sería precisamente esta regla de acá, que es A, pero ahora observando el símbolo A. Y entonces lo que nos dice en este caso es, pues ahora usamos este de acá, que es A, ¿no? Entonces lo ponemos así. O sea, esto es una forma, es una anotación de indicar las reglas y lo que está haciendo la pila. Después, por ejemplo, para el epsilon, tenemos que poner epsilon, coma A, porque está viendo A, y lo que nos dice es, bueno, deja esa A como está, entonces ponemos la diagonal y ponemos A. En las Bs, pues tenemos nada más un caso, que sería B. Observas A, o sea, esta regla de acá. B, observas A, y escribes epsilon, o lo sustituyes por epsilon, entonces pones epsilon acá. Y acá otra vez lo mismo, epsilon, observa Z0, perdón, ese es como, ¿no? Observa Z0, y escribes, vamos a poner epsilon, ¿no? Para que vacíe la mía. Entonces escribes epsilon. Entonces lo que estamos diciendo en este diagrama de transiciones es que para hacer la transición tienes que ver tanto el símbolo de entrada, que es A, como el símbolo de la pila. O sea, si en tu pila no tienes A, no puedes hacer la transición, digamos, el autómata se detiene y se para, ya no acepta la cadena. O si no ves, o si tienes la pila, digamos, si tú ves la pila es A, pero el símbolo de inicio, el símbolo de entrada no es el que corresponde, también pasa lo mismo. Pero eso es lo importante. O sea, tienes que ver estos dos símbolos para poder hacer la transición, y mientras haces la transición, lo que haces acá es precisamente que estos símbolos de acá lo metes a la pila, o sea, eso es lo que te indica acá en la pila, o como lo podemos ver, cambias el símbolo que tenías por el nuevo símbolo en la cadena, ¿no? Para ir generando la pila. Entonces, eso es lo que hace este diagrama de transición de manera más específica. También, bueno, entonces, nuestro diagrama de transición, aquí están las formas en que se escriben de manera más específica, no sé si hay dudas de esto.
Y ya para acabar, nada más vamos a ver algo que va a ser súper importante, nos va a ayudar mucho a pues, hacer demostraciones y a poder, digamos, como especificar mejores los autómatas de pila, es lo que se conoce como una configuración, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos un autómata de pila P y su configuración va a ser una tripleta que va a indicar el estado, la cadena, esta es la cadena que digamos que no ha consumido el autómata, o sea, los símbolos que va, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero los símbolos que restan de la cadena, los que no ha consumido, los que no ha visto todavía, y gamma, que precisamente es el contenido de la pila. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos acá. Ahí, fui. Acá, vamos a hacer la cadena que teníamos. Otra vez tengo un montón de cosas aquí en el pizarrón, pero vamos a borrar esto de acá, que no nos interesa. Entonces, pensemos, ¿no? Teníamos el símbolo la cadena AA, BB. Entonces aquí podemos decir que tenemos una configuración inicial, que sería que estamos en estado Q0, tenemos la cadena AA, BB, y nuestra pila tiene Z0, que es el símbolo inicial, ¿no? Entonces esta es nuestra configuración inicial. Pero, por ejemplo, cuando cuando consumimos el primer símbolo, porque precisamente pasamos por otro símbolo, esta sería la configuración inicial, entonces tendríamos una que sería después de ver la primera A, después aquí, después de ver la primera A, que ya consumimos el primer símbolo, entonces lo que tendríamos sería, nos quedamos otra vez en el primer estado que es Q0, pero ya quitamos un símbolo, entonces nada más nos queda ABB, o sea, como la cadena restante. Pero lo que se hizo esto fue precisamente cambiar la pila, entonces en la pila vamos a tener AZ0. Entonces esta es la configuración en el siguiente estado. Y de hecho, pues lo que va a ser importante es precisamente que estas descripciones, estas configuraciones están diciendo cómo, en qué estado del autómata de pila estoy, ¿no? Por ejemplo, aquí es como apenas estoy iniciando. Aquí es, bueno, ya el autómata ya vio un símbolo, ya metí un símbolo a la cadena, ¿no? Entonces, esa es la configuración. Entonces, está acá, ¿no está? Acá. Y esto va a ser importante porque precisamente esto me va a permitir hacer una descripción, que le vamos a llamar una descripción instantánea, de cómo el autómata va a ir procesando las cadenas, ¿no? Estas descripciones instantáneas van a ser de esta forma, o sea, van a ser, precisamente si hay una transición de la forma de Q viendo A y viendo en la pila X hacia P sobre Y, entonces, y nuestra cadena de entrada es esta, Y a X, y precisamente ya pasamos por todo Y, entonces, por ejemplo, vamos a tener una configuración que va a ser Q a, bueno, aquí sería X también, y tenemos en la pila estos símbolos. Entonces, como tenemos esta transición, pues lo que nos dice es que podemos transitar hacia P, entonces vamos a hacer una descripción de que pasamos de esta configuración a esta, o sea, lo que está diciendo esta descripción instantánea es pasamos de esta configuración a esta, porque precisamente esta transición nos lo permite. E igual queda mejor con el ejemplo, ¿no? Porque aquí ya lo hicimos, o sea, lo que tendríamos que hacer es precisamente indicar aquí, voy a borrar un poquito de cosas, y ya con eso acabamos hoy, vamos a pasar de esta configuración inicial a esta. De acá, generalmente se denota con un símbolo así, a veces le ponemos aquí el P que indica que es del autómata, pero por ejemplo aquí tenemos otra transición, o sea, vamos a pasar a la siguiente configuración, entonces vamos a consumir el siguiente símbolo, nos quedamos en Q0 porque consumimos el siguiente símbolo, y ahora nuestra cadena de entrada es BB, pero ahora tenemos en la pila dos As, ¿no? Dos As y Z0. Entonces, estas configuraciones precisamente nos van a permitir ver cómo va a ir avanzando el autómata, cómo ir describiendo el avance del autómata. Entonces, por eso son importantes, ¿no? Y con eso lo vamos a usar fuertemente. Aquí, por ejemplo, precisamente nos va a permitir ver cuándo una cadena pertenece, cuándo un lenguaje es el generado por el autómata. Entonces, de hecho, vamos a llegar a eso, que una configuración es lo que te dice. Si puedes pasar precisamente de una configuración inicial a una configuración final, entonces tu lenguaje, tu cadena, perdón, es parte del lenguaje. Pero lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahorita vamos a quedarnos hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, duda con esto de las configuraciones y de las descripciones instantáneas. Las descripciones instantáneas son precisamente cómo vamos pasando de una configuración a otra, paso a pasito, ¿no? Por medio de las transiciones. Entonces, preguntas, dudas.